Ella dio a luz dentro de esa casa. Enterró a su esposo allí. Y ahora, con 73 años, fue expulsada con 2 maletas y la ropa rota en el cuerpo. Por sus propios hijos de sangre. Los 3, con trajes planchados al milímetro, no dijeron una sola palabra. Solo miraban mientras ella lloraba, tropezando en la grava sin tener a dónde ir. «Firma, mamá, es por tu bien», le habían dicho. Pero ese papel le arrebataba todo. Lo que ellos no sabían es que la anciana se llevaba algo que podía destruir la herencia, los planes e incluso la libertad de cada uno de ellos. Y tú, que estás viendo esto ahora, ¿crees que una madre puede perdonar una traición así? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia, porque lo que sucede después te va a dejar sin palabras. La firma no fue un acto de voluntad, sino el último rastro de una confianza que terminó por desangrarse sobre un papel amarillento. En aquella sala de techos altos, donde el olor a madera vieja parecía juzgar el silencio, doña Candelaria estampó su nombre con una mano que temblaba más por el dolor del alma que por el peso de sus 70 años. Sus hijos, Renato, Leticia y Graciela, la rodeaban como buitres vestidos de gala, observando cada trazo de la pluma con una ansiedad que apenas lograban ocultar tras sus gestos de fingida preocupación. No había en sus ojos rastro de la gratitud por la leche que los alimentó ni por las noches de vela sobre sus fiebres infantiles. Solo existía el hambre de una herencia que consideraban suya por derecho de cuna. Con el sello del notario aún fresco, el destino de la anciana quedó sellado bajo una mentira legal que la despojaba de la tierra donde enterró su juventud. Los 3 herederos lucían trajes impecables, cortes finos traídos de la capital que chocaban de forma violenta con la estampa de su madre, quien vestía un traje andrajoso, manchado por el polvo de la sierra y los años de trabajo ingrato. Renato, el mayor, ajustaba constantemente su reloj de oro, un regalo que su padre le hizo antes de que el pecho se le apagara definitivamente 3 meses atrás. A su lado, Leticia y Graciela mantenían una postura rígida, evitando que sus faldas de seda rozaran el rebozo desgastado de la mujer que les dio la vida. En esa habitación, la modernidad y la arrogancia de los hijos se alzaban como una muralla de piedra frente a la vulnerabilidad de una madre que ya no reconocía en esos rostros extraños a los niños que alguna vez jugaron descalzos en el patio de tierra de Zacatecas. El desalojo no esperó a que el sol terminara de ocultarse tras las montañas de la sierra. Con una frialdad que parecía congelar el aire de la estancia, Renato le indicó a su madre que el carruaje que la llevaría lejos ya estaba esperando en el camino principal. No hubo una cena de despedida ni un abrazo que mitigara el frío de la traición. Solo el sonido de las maletas viejas siendo arrastradas por el suelo de piedra, un eco sordo que recorría los pasillos de la casona como un lamento fúnebre. Candelaria caminaba con la cabeza baja, sintiendo cómo cada paso la alejaba de las paredes que ella misma ayudó a levantar con barro y sacrificio. Sus hijos permanecían en el umbral, formando una barrera humana de desprecio, ansiosos por cerrar la puerta y borrar para siempre la sombra de la vejez que empañaba sus planes de grandeza. Zacatecas, en aquel 1892, era una tierra de contrastes brutales donde la riqueza de las minas a menudo se construía sobre el olvido de los más humildes. La casa de los patriarcas, una estructura sólida de cal y canto, se alzaba como un imperio de recuerdos que ahora Renato pretendía transformar en un negocio de especulación. Mientras Candelaria cruzaba el patio, pudo ver a través de las ventanas cómo sus hijas ya comenzaban a señalar los muebles de caoba, discutiendo en voz baja qué piezas venderían para financiar sus lujos en la ciudad. La ingratitud tenía un sabor a ceniza en la boca de la anciana, quien apretaba contra su pecho un viejo escapulario de tela, buscando en la fe el consuelo que su propia sangre le negaba con una crueldad que no conocía límites. El peso de las maletas era insignificante comparado con la carga que Candelaria sentía en su pecho, una opresión que le dificultaba respirar cada vez que miraba hacia atrás. Leticia, con un gesto de impaciencia, le arrebató una de las bolsas de tela, no para ayudarla, sino para acelerar su salida,
pues la presencia de la madre era un recordatorio constante del engaño que acababan de perpetrar. Renato se mantenía un poco más alejado, observando el horizonte con la mirada perdida en los números y las deudas que esperaba cancelar con la venta de la propiedad. Para ellos, su madre no era más que un estorbo, una reliquia de un pasado pobre que querían enterrar bajo capas de barniz y nuevas alfombras traídas del extranjero, sin importar que para ello tuvieran que arrojarla al abandono más absoluto. En el pueblo, el silencio de los vecinos era el cómplice más amargo de la tragedia. Todos sabían que Candelaria estaba siendo expulsada de su hogar, pero nadie se atrevía a levantar la voz contra el poder y la influencia que los hijos habían acumulado tras sus estudios en la capital. Las miradas se apartaban cuando la anciana pasaba por el camino de grava y las puertas se cerraban con un sigilo que pesaba como una sentencia. La humillación pública era el primer acto de una obra que los hijos habían ensayado durante semanas, convencidos de que su madre, en su aparente demencia y fragilidad, no tendría las fuerzas ni el entendimiento para reclamar lo que le pertenecía por ley divina y por trabajo honesto durante décadas de privaciones. Graciela, la menor de las hermanas, no pudo evitar un comentario mordaz mientras veía a su madre detenerse a tomar aire cerca del pozo de agua. «Es por tu bien, mamá. Aquí ya no hay nada para ti más que polvo y soledad», dijo con una voz que pretendía ser amable pero que goteaba veneno. Candelaria la miró fijamente por un segundo, y en esa mirada hubo una profundidad que hizo que la joven retrocediera un paso, como si hubiera visto algo aterrador en el fondo de esos ojos cansados. La anciana no respondió. Sabía que las palabras eran inútiles contra corazones que solo latían por el brillo del metal. Siguió su camino, arrastrando sus pies cansados, guardando en su silencio una verdad que sus hijos, en su arrogancia de traje y corbata, ni siquiera podían empezar a sospechar. El portazo final resonó en todo el valle, un estruendo de madera contra madera que marcó el fin de una era y el comienzo de un exilio injusto. Candelaria se quedó sola en el camino, con la vegetación espesa de la sierra rodeándola y el viento frío de la tarde empezando a calar sus huesos. Detrás de ella, su hogar ya no le pertenecía. Dentro, sus hijos celebraban con copas de cristal la supuesta victoria sobre la debilidad de su madre. Renato comenzó a dar órdenes a los mozos para que retiraran los retratos antiguos de las paredes, queriendo eliminar cualquier rastro de la historia familiar que no encajara con su nueva imagen de éxito. No sabían que la casa, construida con el sudor de quienes sí amaron la tierra, guardaba secretos que no se entregaban con una simple firma. A medida que se alejaba, Candelaria sintió cómo la humedad del ambiente empezaba a enfriar su piel, pero su mente permanecía clara como el agua de los manantiales de Zacatecas. Dentro de su escapulario, oculto entre las fibras de tela bendita, se encontraba un pequeño objeto de metal, una llave oxidada que representaba el verdadero poder sobre la propiedad. Don Casimiro, en sus últimos días de lucidez, había previsto la codicia de sus vástagos y había tomado medidas que iban más allá de cualquier testamento notariado. La anciana apretó la llave contra su corazón, sintiendo el frío del acero como una promesa de justicia que solo ella sabía cómo ejecutar. Sus hijos pensaban que se llevaban el tesoro, pero solo se habían quedado con la cáscara vacía de una herencia que estaba a punto de colapsar. El sendero de salida se volvía cada vez más angosto y oscuro, pero Candelaria no tenía miedo de las sombras de la sierra. Al llegar a la curva donde el camino se pierde entre los pinos y el olvido, se detuvo por última vez para contemplar la casona desde la distancia. Sus hijos ya habían encendido las luces de todas las habitaciones, derrochando el aceite y la cera como si fueran dueños del tiempo mismo. La anciana soltó un suspiro largo, un aire que llevaba consigo el peso de 50 años de sacrificios. Sabía que la casa, privada de su esencia y habitada por traidores, empezaría a hablar por sí sola muy pronto. Con un paso lento pero firme, se internó en la oscuridad, sabiendo que el regreso sería mucho más glorioso que la partida. El jacal de la curandera se alzaba al final de la cañada, una estructura de ramas y lodo que parecía sostenerse más por el respeto de la tierra que por su propia firmeza.
Candelaria llegó con los pulmones ardiendo y los pies cubiertos de una costra de lodo rojizo, buscando el único refugio que la ingratitud de sus hijos no pudo arrebatarle. En ese rincón olvidado de la sierra, el aire no olía a ambición ni a barnices costosos, sino a ruda, copal y al humo constante de un fogón que nunca se apagaba del todo. La anciana dejó caer sus maletas con un suspiro que pareció vaciarle el alma, sintiendo cómo la humildad de aquel suelo la recibía con una calidez que su propia casona le había negado. No había muebles de caoba aquí, solo la verdad desnuda de quien sabe que la riqueza se lleva en el pulso, no en la bolsa. Tiburcia la recibió sin preguntas, pues en el silencio de las mujeres de la sierra, las explicaciones sobran cuando el dolor es tan evidente como una herida abierta. Con un gesto seco, le señaló un catre de cuerdas tensas y le acercó un jarro de barro lleno de agua fresca, observando las manos temblorosas de su amiga con una severidad que escondía una compasión antigua. Entre ambas no hubo discursos sobre la traición de Renato ni sobre la frialdad de Leticia. El crujir de las ramas al quemarse fue el único comentario necesario ante la desgracia que acababa de ocurrir en la casona. Candelaria bebió el agua lentamente, sintiendo el frío del barro en sus labios, mientras su mente regresaba inevitablemente a las habitaciones que ahora estaban siendo profanadas por la codicia ciega. Mientras tanto, en la casona, Renato se servía una copa de coñac con la parsimonia de quien se cree dueño absoluto del tiempo y del espacio. Sus dedos, acostumbrados a la suavidad del papel moneda, recorrían los bordes del escritorio de su padre con una curiosidad que rápidamente se transformaba en desesperación. Buscaba el rastro de las llaves, el sonido de un cajón falso, cualquier indicio que lo llevara a las riquezas que los rumores del pueblo juraban que don Casimiro guardaba bajo llave. La luz de las lámparas de aceite proyectaba su sombra contra la pared, una figura alargada y voraz que parecía querer devorar la habitación entera. El primer sorbo de alcohol no le trajo paz, sino una agudeza nerviosa que lo impulsaba a mirar bajo cada alfombra. Leticia y Graciela recorrían la cocina con una eficiencia cruel, vaciando los frascos de especias y tirando a la basura las hierbas que Candelaria había recolectado con tanta paciencia. Para ellas, el olor a orégano, canela y lavanda no era más que el hedor de la pobreza que querían erradicar de su nueva vida aristocrática. Discutían sobre la necesidad de contratar servidumbre de la ciudad, personas que no supieran nada de su pasado y que no las miraran con el reproche silencioso de la sierra. El sonido de los platos estrellándose contra el fondo del barril era el único lenguaje que entendían en ese momento, una sinfonía de destrucción que pretendía borrar décadas de historia familiar. No se daban cuenta de que estaban desechando la única protección que la casa les ofrecía contra la melancolía. El aire en el pasillo principal comenzó a sentirse denso, como si las paredes de piedra caliza estuvieran reteniendo el aliento ante la furia de los nuevos dueños. Renato sintió una opresión repentina en el pecho, un pinchazo de ansiedad que le dificultaba mantener el pulso firme mientras intentaba forzar la cerradura de una alacena antigua. El sudor le perleaba la frente y su traje de lana, tan elegante hace apenas unas horas, empezaba a asfixiarlo como una mortaja demasiado ajustada. La frustración crecía en su interior como un animal hambriento, pues cada rincón que registraba solo le devolvía polvo y objetos sin valor comercial. El silencio de la casa ya no era una ausencia de ruido, sino una presencia sólida y burlona. Graciela se detuvo frente a un gran espejo de marco dorado, observando su reflejo con una satisfacción que se desvaneció al notar una mancha de humedad que crecía rápidamente en la esquina superior. Con un pañuelo de seda intentó limpiar el rastro oscuro, pero el cristal parecía sudar un frío que le entumecía los dedos y le erizaba el vello de la nuca. Al fondo, escuchó un crujido metálico que no supo identificar, una vibración que recorrió el suelo de madera y que hizo tintinear las copas de cristal. Era el sonido de la estructura ajustándose a la ausencia de Candelaria, un movimiento casi orgánico que hacía que la casona pareciera estar encogiéndose. La joven apartó la mirada del espejo, sintiendo que por un instante su propio rostro se había visto marchito.
Renato ordenó a los pocos mozos que quedaban que bajaran al sótano y trajeran hachas para levantar los tablones antiguos, sin importarle que la estructura original sufriera daños. Su decisión fue seca, exenta de cualquier rastro de nostalgia por el hogar donde aprendió a caminar. Para él, la madera era solo un obstáculo entre sus manos y el oro. Los hombres obedecieron con la cabeza baja, compartiendo miradas de desaprobación que Renato ignoró con la arrogancia típica del poder. El estruendo de los primeros hachazos rompió la quietud de la tarde, un sonido violento que pareció herir la tierra misma. En cada golpe se reflejaba la impaciencia de un hombre que debía más de lo que poseía. En el jacal de Tiburcia, Candelaria observaba el juego de las sombras sobre la pared de lodo, manteniendo sus manos entrelazadas sobre el regazo en una quietud casi pétrea. El aroma de la manzanilla empezaba a inundar la pequeña estancia, trayendo consigo un respiro de calma que la anciana aceptó con gratitud. Tiburcia le acercó un plato de frijoles negros y una tortilla recién salida del comal, alimentos sencillos que en ese momento le supieron a gloria. El mundo exterior, con sus deudas y sus ambiciones de grandeza, parecía quedar muy lejos de ese refugio donde la vida se medía por el ritmo de la respiración. Aquí, la dignidad no necesitaba de trajes de seda para sostenerse. Leticia entró en el sótano con una lámpara en la mano, cubriéndose la nariz con un pañuelo para protegerse del olor a humedad y a encierro. La luz danzante de la llama revelaba una mancha oscura en el centro del piso, una marca en forma de cruz que parecía haber sido grabada por el tiempo. El frío en esa habitación era distinto al de la superficie. Era una temperatura que calaba los huesos y que hacía que cada palabra sonara como un eco. Al fondo de la estancia, una caja de hierro fundido, parcialmente enterrada, brillaba débilmente bajo la luz, atrayendo la mirada de la mujer con una fascinación hipnótica. Renato y Graciela bajaron poco después, sintiendo que el aire se volvía insuficiente. El primer intento de mover la caja fue inútil, pues el metal parecía estar anclado a la roca viva de la sierra con una fuerza sobrenatural. Renato soltó una maldición que el eco multiplicó en las paredes húmedas, mientras sus hermanas observaban con rostros pálidos y respiraciones entrecortadas. De repente, un silencio absoluto cayó sobre el sótano, una ausencia total de sonido que los obligó a escucharse a sí mismos, a sus propios miedos. Fue en ese vacío sonoro donde escucharon un murmullo que no venía de sus gargantas, sino que parecía brotar de las mismas grietas de la piedra, un susurro que llamaba a Renato. El pánico empezó a filtrarse por sus ropas elegantes, mientras la oscuridad parecía cerrarse sobre ellos. El eco del susurro en el sótano se extinguió tan pronto como el pavor se instaló en las pupilas de los tres hermanos, dejando tras de sí un frío que parecía emanar de las mismas costras de salitre en las paredes. Renato, intentando recuperar una hombría que se le escapaba entre los dedos sudorosos, apretó los puños y ordenó a sus hermanas que guardaran silencio, aunque el único ruido era el de sus propias respiraciones agitadas. La lámpara de aceite proyectaba sombras caprichosas que parecían dedos largos queriendo alcanzar la caja de hierro fundido, ese objeto inamovible que se burlaba de sus títulos y sus modales refinados. La avaricia, que antes era un motor de planes brillantes, se transformaba ahora en una angustia sorda que les recorría la espalda, recordándoles que en esa casa de piedra siempre hubo rincones donde la luz de la razón nunca lograba penetrar del todo. En el jacal de Tiburcia, la quietud del monte era un bálsamo que Candelaria aceptaba con la resignación de los justos, mientras desgranaba unas mazorcas con movimientos lentos y precisos. El sonido rítmico de los granos al caer en el canasto de mimbre era la única música necesaria para acallar el tumulto de recuerdos que amenazaba con desbordarse en su pecho. A diferencia de sus hijos, ella no necesitaba de lujos ni de validaciones externas para reconocer el valor de su existencia. Cada grano de maíz representaba un año de lucha y una verdad que permanecía intacta a pesar del despojo.
Tiburcia, sentada en un rincón sombrío, observaba a su amiga con una mirada que traspasaba la piel, reconociendo en Candelaria esa fuerza ancestral que no se quiebra ante la injusticia de la sangre, sino que se endurece como la encina bajo el rayo. La frustración de Renato alcanzó un punto de ebullición cuando, tras intentar apalancar la caja una vez más, sintió un crujido no en el metal, sino en sus propios tendones, un dolor seco que lo obligó a soltar la barra de hierro con un grito sofocado. Sus hermanas, Leticia y Graciela, retrocedieron con el rostro pálido, viendo cómo la pulcritud de sus vestidos se perdía bajo la suciedad del sótano, ese lugar que empezaba a devorar su elegancia como una fiera hambrienta. El dolor en la muñeca de Renato no era solo físico, era el primer aviso de que su cuerpo, criado en la molicie de la ciudad, no estaba preparado para el peso de los secretos que su padre había enterrado. Se miró las manos manchadas de óxido y tierra, dándose cuenta de que el brillo de su reloj de oro no servía para iluminar el pozo de sombras donde se habían hundido. Afuera, la sierra de Zacatecas se extendía como un mar de picos oscuros bajo un cielo que empezaba a cargarse de nubarrones, presagiando una tormenta que limpiaría el polvo de los caminos. El viento, cargado con el aroma de la tierra mojada y el pino, soplaba con una fuerza que hacía gemir las estructuras de madera de las casas humildes que rodeaban la propiedad de los patriarcas. Los pocos habitantes que se atrevían a salir a esas horas caminaban con paso apresurado, evitando mirar hacia la casona, pues sentían que la atmósfera se había vuelto irrespirable desde que la anciana fuera expulsada. La naturaleza parecía estar tomando partido en una disputa que iba más allá de lo legal, preparando el escenario para un ajuste de cuentas que se gestaba en el mismo centro de la montaña, donde la piedra no perdona la ingratitud. Un estruendo repentino sacudió la cocina de la casona, el sonido de una viga de madera cediendo ante el peso de los años y el descuido, lo que provocó que una lluvia de polvo y escombros cayera sobre la mesa donde Leticia había dejado sus finos pañuelos. El choque de la madera contra el suelo de piedra fue como un trueno doméstico que hizo que el corazón de las mujeres saltara en sus pechos, recordándoles que la casa estaba viva y que no aceptaba con agrado la ausencia de su verdadera dueña. Graciela sintió que el aire se volvía más pesado, impregnado de un olor a moho y a tiempo estancado que parecía pegarse a su piel como una segunda capa de suciedad. Ninguna de las dos se atrevía a subir para inspeccionar el daño, pues temían que la estructura entera estuviera conspirando para dejarlas atrapadas en medio del desorden. Leticia, recuperando un poco de su altivez, sugirió a Renato que abandonaran el sótano por esa noche y que regresaran con herramientas más pesadas de la mina al día siguiente, tratando de ocultar el miedo que le hacía castañear los dientes. El silencio que siguió a su propuesta fue roto solo por el goteo constante de una filtración de agua que parecía marcar los segundos de una cuenta regresiva invisible. Renato asintió con un gesto brusco, incapaz de admitir que la caja de hierro lo había derrotado en ese primer asalto, y comenzó a subir las escaleras de piedra con un paso que ya no tenía la seguridad de antes. Al llegar a la superficie, la opulencia del salón principal le pareció por un instante una cáscara vacía, un escenario de cartón piedra que no podía ocultar la precariedad de su situación financiera y moral. En el pueblo, la figura de los hermanos se había convertido en un símbolo de la deshonra, y las pocas conversaciones que se mantenían en la cantina o en la plaza giraban en torno a la vileza de su acto. Los arrieros y los mineros, hombres de manos callosas y pocas palabras, compartían un sentimiento de rechazo que se manifestaba en silencios prolongados cada vez que veían el carruaje de los nuevos amos. Se decía en voz baja que el dinero de Renato estaba manchado por el sudor de otros y que su fortuna era tan frágil como el vidrio soplado ante la tempestad que se avecinaba. La exclusión social, aunque no fuera violenta, empezaba a tejer una red de aislamiento alrededor de la casona, dejando a los hijos de Candelaria prisioneros de su propio desprecio hacia la gente que siempre los conoció como niños. Renato se encerró en el despacho de su padre, rodeado de libros contables que revelaban una realidad mucho más sombría de lo que sus hermanas sospechaban. Una maraña de deudas y préstamos que amenazaba con devorar la propiedad entera en cuestión de meses.
Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y la obsesión, repasaban las cifras una y otra vez, buscando un margen de error que no existía en la lógica implacable de los bancos. La caja de hierro en el sótano era su última esperanza, el clavo ardiente al que se aferraba para no caer en la ruina pública que tanto temía desde que decidió vivir por encima de sus posibilidades en la capital. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido del hacha golpeando el metal volvía a su mente como una pesadilla recurrente que le recordaba su propia impotencia ante el acero. Candelaria, sentada en el umbral del jacal, recordaba las advertencias que Casimiro le hizo antes de que el último aliento escapara de sus pulmones, palabras cargadas de una sabiduría que solo se adquiere cuando se ha visto el fondo del alma humana. Él siempre supo que la ambición de sus hijos sería su perdición y que el secreto oculto en el sótano funcionaría como un espejo donde se verían reflejados en toda su miseria moral. La anciana acariciaba el escapulario con una ternura infinita, sabiendo que el tiempo de la verdad estaba madurando como los higos en la huerta, esperando el momento exacto para caer por su propio peso. No sentía odio, sino una profunda tristeza por la ceguera de quienes pensaban que el oro podía comprar la paz que solo da la integridad de una vida dedicada al trabajo. La noche terminó por devorar el paisaje, dejando solo la silueta de las montañas contra un cielo cargado de presagios, mientras la casona de los patriarcas permanecía en una penumbra inquietante. Candelaria se recostó en el catre, sintiendo cómo el cansancio del día la envolvía, pero su espíritu permanecía alerta, sintonizado con el latir de la tierra que tanto amaba. Sabía que sus hijos pasarían la noche en vela, atormentados por el ruido de las vigas y el peso de sus propias mentiras, mientras ella encontraba descanso en la humildad de un refugio que olía a esperanza. La justicia estaba en camino, no con el estruendo de los cañones, sino con el paso silencioso de quien conoce el camino de regreso al hogar, un sendero que solo se abre para aquellos que no han perdido el alma en el mercado de la codicia. La mañana en la sierra nació con un gris plomizo que parecía filtrar la luz a través de un tamiz de ceniza, envolviendo la casona en una penumbra que no lograba disiparse ni con las lámparas más potentes. Leticia se despertó con el cuerpo entumecido, sintiendo que las sábanas de seda que tanto había deseado ahora le resultaban frías y extrañamente pesadas sobre la piel. No había en el aire el aroma reconfortante a café y canela que su madre solía preparar. En su lugar, un vaho a encierro y a piedra húmeda se filtraba por las rendijas de la ventana, recordándole que el hogar se había convertido en un edificio vacío. Con cada movimiento, los huesos le protestaban, como si la misma estructura de la casa le estuviera devolviendo el desprecio que ella mostró al expulsar a la anciana hacia la inclemencia del monte. Renato regresó al sótano antes de que el primer gallo cantara, impulsado por una obsesión que le quemaba las entrañas y le nublaba el juicio. Sus manos, ahora cubiertas de ampollas reventadas y costras de óxido, se aferraron nuevamente a la palanca de acero con una desesperación que bordeaba la locura. No buscaba ya solo el oro para saldar sus deudas, sino que necesitaba derrotar a ese objeto inanimado que parecía resistirse con la misma terquedad silenciosa de su madre. Cada esfuerzo le arrancaba un gemido de los pulmones, pero la caja de hierro fundido permanecía impasible, anclada a la profundidad de la tierra, como si fuera el corazón mismo de la montaña. La oscuridad del sótano lo envolvía, recordándole en cada rincón que su autoridad de traje y corbata no tenía valor alguno frente a la herencia que se negaba a ser profanada por manos indignas. En el pueblo, el ambiente era de una hostilidad latente que Renato percibió en cuanto cruzó la plaza central para buscar herramientas más pesadas en la ferretería local. Los hombres que habitualmente le saludaban con una inclinación de sombrero, ahora se daban la vuelta o se concentraban intensamente en sus labores para no tener que reconocer su presencia. El silencio de la comunidad era un muro invisible que lo aislaba, una sentencia social que le recordaba que en Zacatecas la lealtad a la sangre era el único título que realmente importaba. Entró en el local con su paso arrogante, pero el encargado ni siquiera levantó la mirada del mostrador, dejando que el tiempo transcurriera en una quietud insultante que hacía que el brillo del reloj de oro de Renato pareciera una ofensa a la decencia del lugar.
El dueño de la ferretería, un hombre de manos agrietadas por el trabajo honesto, le informó secamente que no había herramientas disponibles para él, ni ese día ni los siguientes. Renato sintió que la sangre se le subía al rostro, una mezcla de rabia y humillación que le hacía temblar la mandíbula mientras intentaba mantener una compostura que se desmoronaba por momentos. Salió del local bajo el peso de las miradas de reproche que se asomaban desde los portales, dándose cuenta de que su dinero no podía comprar el respeto que había destruido en una sola tarde. El camino de regreso a la casona le pareció más largo que nunca, una travesía por un desierto de desprecio donde cada paso lo alejaba más de la redención y lo hundía en su propia miseria. Mientras tanto, en la casona estalló el primer conflicto real entre los hermanos cuando Leticia, buscando un espacio para sus sombreros, encontró una carpeta oculta tras los libros de contabilidad de su padre. Al abrirla, sus ojos recorrieron con horror las cifras que detallaban la hipoteca secreta que Renato había firmado sobre la propiedad meses atrás. La mentira descubierta fue como un golpe físico que le quitó el aliento, revelando que el hermano en quien confiaba para recuperar su estatus social era el mismo que los estaba hundiendo en la ruina. El papel amarillento, con los sellos bancarios que marcaban el plazo vencido, se convirtió en el arma de una traición interna que fracturaba para siempre la alianza de los herederos, exponiendo que la codicia no solo los había enfrentado a su madre, sino también entre ellos mismos. La pelea estalló en el gran salón, donde las voces de Leticia y Renato chocaron con una furia que parecía hacer vibrar las vigas de madera. Leticia le arrojó los documentos al rostro con un grito de desprecio, acusándolo de haber usado la expulsión de su madre solo para cubrir sus propios robos y despilfarros en la capital. Renato, acorralado por la verdad, intentó defenderse con excusas vagas sobre inversiones fallidas, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes y sus ojos evitaban la mirada inquisidora de su hermana. Graciela observaba la escena desde un rincón, sintiendo que la seguridad que creía haber ganado con la firma de Candelaria se desvanecía como el humo del fogón, dejándolos a todos vulnerables ante un futuro que ya no podían controlar con engaños legales. Candelaria, ajena al caos que consumía su antiguo hogar, ayudaba a Tiburcia a limpiar raíces de jengibre y manzanilla en el patio del jacal, encontrando en la tarea mundana un propósito que le devolvía la paz. Sus dedos, a pesar de la edad, se movían con una agilidad que nacía de décadas de convivencia con la naturaleza, tratando cada planta con un respeto que sus hijos nunca aprendieron a tener por las personas. No había en sus gestos rastro de amargura, sino una dignidad silenciosa que llenaba el espacio con una presencia serena. Tiburcia la observaba trabajar, reconociendo que la verdadera dueña de la sierra no era quien poseía las escrituras, sino quien sabía hablar el lenguaje de la tierra y encontrar refugio en la simplicidad de la vida. El cielo se cerró definitivamente sobre Zacatecas, trayendo consigo un viento que ululaba entre los riscos como un animal herido que busca consuelo en la oscuridad. La tormenta que se gestaba en las alturas empezó a descargar las primeras gotas gruesas que golpeaban la piedra de la casona con la fuerza de pequeños proyectiles de cristal. El aire se cargó de electricidad y de un olor a ozono que hacía que la piel de los hermanos se erizara, aumentando la sensación de que algo inevitable estaba a punto de suceder. Dentro de la casa, las sombras se volvieron más largas y profundas, devorando los rincones donde antes había calidez, mientras los tres hijos se evitaban en el pasillo, prisioneros de una desconfianza que ya no podían ocultar tras sus trajes elegantes. Leticia, en un arranque de banal crueldad y frustración, tomó el rosario de madera tallada que su madre había dejado olvidado sobre el altar de la alcoba y lo arrojó al fuego del hogar. Observó cómo las llamas devoraban la madera bendecida, buscando en ese acto de destrucción un alivio a la angustia que le provocaba el descubrimiento de las deudas de Renato. El crepitar de las cuentas al arder fue un sonido seco que pareció resonar en los cimientos de la casa, un sacrilegio doméstico que marcó un punto de no retorno en la caída moral de los hermanos. Al quemar el objeto simbólico de la fe de su madre, Leticia no solo destruía un recuerdo,
sino que terminaba de romper los lazos que la vinculaban con cualquier rastro de humanidad y decencia. En el sótano, la caja de hierro fundido pareció reaccionar al primer trueno que sacudió la montaña, emitiendo una vibración metálica que recorrió el suelo hasta las plantas de los pies de Renato. Por un instante, el metal pareció ceder apenas 1 milímetro, no por la fuerza de las herramientas, sino por una fatiga propia de la materia que anunciaba la inminencia de una revelación. Renato se acercó con la lámpara en alto, su corazón latiendo con una violencia que le dificultaba mantener el pulso firme ante la posibilidad de alcanzar finalmente el secreto de su padre. La oscuridad del sótano parecía contener el aliento junto con él, mientras el primer miniclímax de su ambición se preparaba para estallar bajo la luz vacilante de la llama. La sangre que se vende por monedas deja de ser linaje para convertirse en simple mercancía, un resto amargo que el tiempo se encarga de enterrar bajo el peso del olvido. En la casona de los patriarcas, la lealtad ya no era un valor sagrado, sino una moneda de cambio que Renato, Leticia y Graciela habían desgastado hasta dejarla sin rostro. Los pasillos, que alguna vez resonaron con las risas de una infancia compartida, ahora solo devolvían el eco de una desconfianza que se filtraba por las paredes como una humedad ponzoñosa. En la sierra de Zacatecas, la traición no necesitaba de gritos para ser escuchada, pues se manifestaba en el silencio gélido de los hijos que tras expulsar a su madre, ahora se devoraban entre sí con la mirada, buscando en el despojo del hogar una salvación que sus propias manos habían arruinado. Renato golpeó la superficie de la caja de hierro con un martillo pesado, sintiendo cómo la vibración le subía por el brazo como una descarga de fuego que le hacía castañear los dientes. El metal no cedía, pero el dolor en sus articulaciones se volvía insoportable, una punzada eléctrica que le recordaba la fragilidad de su propia carne frente a la obstinación de la materia. Sus dedos, entumecidos y manchados de una mezcla de sudor y polvo metálico, apenas podían sostener la herramienta, mientras el aire del sótano se volvía espeso, cargado con un olor a hierro viejo y a fatiga humana. Cada impacto era una confesión de su propia impotencia, un castigo sensorial que la casa le imponía por haber pensado que la fuerza bruta podía suplantar el respeto que nunca tuvo por el legado de sus padres. Leticia, ajena por un momento al estruendo del sótano, se sentó en el gran salón a revisar las joyas que había logrado rescatar de la alcoba de su madre, acomodándolas sobre un paño de terciopelo con una meticulosidad casi obsesiva. Sus dedos recorrían los engastes de plata y las piedras opacas, buscando un valor que le permitiera huir de la ruina que Renato había sembrado con sus deudas secretas en la capital. El acto de organizar los objetos robados era su única defensa contra el pánico, una acción banal que pretendía dar un orden ficticio a una vida que se desmoronaba por las costuras del engaño. Cada broche y cada arete eran testigos mudos de su avaricia, pequeños fragmentos de una historia que ella estaba dispuesta a vender al mejor postor para sostener su orgullo. El pueblo decidió finalmente cerrar sus manos y sus corazones, manifestando su rechazo en un acto de humillación pública que Renato enfrentó cuando intentó contratar a 2 peones para que le ayudaran con el sótano. Los hombres, que solían esperar trabajo en la esquina de la parroquia, se mantuvieron de pie, con los brazos cruzados y la mirada perdida en las montañas, ignorando su presencia como si fuera un fantasma sin derecho a ser escuchado. No hubo insultos ni violencia, solo un vacío social que pesaba más que cualquier condena legal, una negativa silenciosa que dejaba claro que en la sierra, la palabra de un hombre sin honor no valía ni el polvo del camino. Renato se vio obligado a retirarse, sintiendo cómo el desprecio de los humildes le quemaba la nuca más que el sol de mediodía. En el jacal de Tiburcia, Candelaria encontraba un respiro de calma mientras ayudaba a deshojar mazorcas de maíz, sintiendo el tacto rugoso de las hojas secas bajo sus dedos cansados pero firmes. El sonido rítmico de la labor manual era un bálsamo que le devolvía la sensación de pertenencia, un recordatorio de que la vida seguía latiendo a pesar de la tormenta de ingratitud que azotaba su antigua propiedad. Tiburcia, sin dejar de trabajar,
le acercó un jarro de café caliente, cuyo aroma a tierra y a hogar le devolvió por un instante el calor que sus hijos le habían arrebatado con su frialdad de seda. Allí, entre las paredes de lodo y el humo del fogón, la dignidad no era un discurso, sino una práctica cotidiana que la anciana abrazaba con la serenidad de los justos. La tensión entre los hermanos alcanzó un punto de quiebre cuando Graciela, con la voz rota por la angustia, confrontó a Renato sobre los documentos bancarios que Leticia había descubierto horas antes en el despacho. La liebre de la mentira ya no tenía dónde esconderse, y los tres herederos se vieron obligados a reconocer que estaban unidos no por el amor, sino por una cadena de deudas y engaños que los arrastraba hacia el mismo abismo. Los reproches volaron por el salón como cuchillos oxidados, exponiendo las miserias de cada uno y rompiendo definitivamente el simulacro de familia que habían intentado mantener para el notario. La casona, testigo de la disputa, parecía absorber los insultos, guardándolos en sus grietas de cal como un veneno que tarde o temprano terminaría por intoxicar el aire de las habitaciones. Renato, incapaz de soportar el peso de las verdades que sus hermanas le arrojaban al rostro, se refugió en el coñac, bebiendo directamente de la botella mientras observaba el fuego agonizante de la chimenea. Sus ojos, inyectados en sangre por la rabia y la falta de sueño, vagaban por los retratos de sus antepasados, buscando una validación que solo encontraba en el fondo del alcohol. El acto de beber se convirtió en su única ocupación banal, un intento desesperado por acallar los gritos de su conciencia y la incertidumbre de un futuro que ya no podía controlar con falsas promesas. Cada trago era una derrota más, un paso hacia la oscuridad donde el brillo de su reloj de oro ya no servía para iluminar el camino de su propia ruina moral. Graciela decidió subir a la alcoba de su madre en busca de algo que pudiera haber pasado por alto, una pieza de valor o un rastro de dinero oculto que le permitiera respirar en medio del desastre financiero. Al entrar en la habitación, el silencio la envolvió de forma repentina, una quietud tan absoluta que pudo escuchar el latir de su propio corazón contra las costillas. Bajo la almohada de doña Candelaria encontró un pequeño cuaderno de tapas de cuero gastado, lleno de anotaciones de puño y letra de su padre que hablaban de una bóveda secreta y de un mecanismo que ella no supo descifrar. El shock de la revelación la dejó paralizada, sintiendo que por primera vez estaba frente a algo real que superaba sus ambiciones superficiales de vestidos y lujos capitalinos. La atmósfera en la casona cambió de forma drástica, volviéndose pesada y cargada de una amenaza invisible que parecía acechar desde las sombras de los pasillos largos. El viento de la sierra empezó a silbar por las rendijas de las ventanas con una frecuencia que no era natural, un sonido agudo que se clavaba en los oídos de los hermanos y les erizaba el vello de los brazos. Leticia cerró las cortinas con violencia, intentando bloquear el mundo exterior, pero la sensación de que alguien los observaba desde la oscuridad de la montaña era más fuerte que cualquier tela de terciopelo. La casa ya no era un refugio, sino una trampa de piedra donde la memoria de la madre expulsada empezaba a manifestarse en cada crujido y en cada ráfaga de aire helado. Renato regresó al sótano impulsado por la nueva información que Graciela le había entregado, llevando consigo una lámpara cuya llama bailaba con una nerviosidad que reflejaba su propio estado de ánimo. Al llegar frente a la caja de hierro, notó que la mancha en forma de cruz sobre el suelo de piedra parecía haber crecido, extendiendo sus brazos oscuros hacia los bordes de la estancia. El aire allí abajo era ahora gélido, un frío que no pertenecía a la sierra de Zacatecas, sino que parecía brotar de un tiempo muy antiguo que se negaba a ser olvidado. Con un gesto de temor y esperanza, Renato extendió la mano hacia el mecanismo, sintiendo que en ese instante su vida entera pendía de un hilo que estaba a punto de romperse definitivamente. El metal de la caja no cedió ante la fuerza bruta, sino ante el roce accidental de un dedo sobre una pequeña muesca oculta tras una capa de suciedad y tiempo. Renato, con la respiración convertida en un silbido ronco, sintió cómo una pequeña placa de hierro se deslizaba para revelar una cerradura minúscula, tan fina que parecía diseñada para la llave de un juguete y no para un cofre de tal envergadura. El descubrimiento no le trajo alivio,
sino una nueva oleada de ansiedad que le hizo temblar las manos con una intensidad que casi le obliga a soltar la lámpara. La oscuridad del sótano parecía comprimirse alrededor de la pequeña luz, mientras el hombre se daba cuenta de que toda su arrogancia y sus herramientas de minero eran inútiles ante la sutileza del secreto que su padre había custodiado con tanto celo durante décadas de silencio. Leticia permanecía en el salón, rodeada por el lujo vacío que ella misma había ayudado a saquear, sintiendo que el aire de la casona se volvía cada vez más irrespirable. El olor de las cuentas del rosario ardiendo todavía flotaba en el ambiente, una fragancia dulce y rancia que se le pegaba a la garganta como un reproche físico que no podía tragar. Se miró las manos, ahora manchadas por el hollín del sacrilegio, y por un instante vio en ellas las manos de una desconocida, alguien cuya ambición había borrado cualquier rastro de la niña que alguna vez buscó refugio en el regazo de doña Candelaria. La soledad de la casa, privada de la presencia protectora de su madre, se manifestaba en cada sombra que bailaba en las paredes de cal, recordándole que el despojo absoluto suele empezar por el alma mucho antes de llegar a los bolsillos. Graciela, por su parte, seguía absorta en el cuaderno de su padre, leyendo líneas que hablaban de una justicia que no conocía de tribunales ni de abogados capitalinos. Don Casimiro había escrito sobre la tierra de Zacatecas no como una propiedad, sino como una deuda que solo los corazones limpios podían cancelar sin perderse en el intento. Las palabras, trazadas con una caligrafía firme y serena, parecían advertirle que el verdadero tesoro de la familia no estaba hecho de metal, sino de una verdad que podía destruir a quien intentara usarla con fines egoístas. La joven sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima de la sierra, dándose cuenta de que la firma de su madre era solo el inicio de un laberinto legal y moral del que ninguno de ellos saldría ileso. En la plaza del pueblo, la indiferencia de los vecinos se transformó en una barrera infranqueable cuando Leticia intentó comprar provisiones básicas en el almacén de Ramos Generales. El encargado, un hombre que había crecido bajo la sombra de la generosidad de los patriarcas, se limitó a limpiar el mostrador con un trapo viejo, manteniendo la vista baja mientras le informaba que se habían quedado sin existencias para gente de fuera. No hubo necesidad de gritos ni de confrontaciones. El vacío social era una sentencia que la excluía de la comunidad que alguna vez la llamó por su nombre con cariño. Caminó de regreso a la casona bajo el peso de ese silencio colectivo, sintiendo que el brillo de sus sedas era una mancha de vergüenza que todos en el valle de Zacatecas podían identificar a leguas de distancia. Candelaria, sentada a la mesa de Tiburcia, comía un plato de sopa humeante con la parsimonia de quien no tiene prisa por alcanzar el futuro, porque ya ha hecho las paces con el pasado. El sabor del caldo, cargado de hierbas del monte y de la honestidad de un hogar que no pedía nada a cambio, le devolvía las fuerzas que el desalojo le había arrebatado momentáneamente. Entre bocado y bocado, intercambiaba miradas de entendimiento con la curandera, sabiendo que el tiempo de la verdad estaba madurando con la misma paciencia con la que el maíz se seca al sol. No sentía la necesidad de preguntar qué ocurría en su antigua casa. La tierra misma parecía enviarle señales en cada ráfaga de viento, confirmándole que el mecanismo de la justicia ya se había puesto en marcha de forma irreversible. Un sonido metálico seco y profundo resonó en los cimientos de la casona, un clac que no fue escuchado con los oídos, sino sentido en los huesos por los tres hermanos. Renato, en el sótano, vio cómo la tapa de la caja de hierro se levantaba apenas unos milímetros, liberando un suspiro de aire estancado que olía a papel viejo y a un tiempo que ya no existía. La resistencia del metal había terminado, pero la victoria del hombre se sentía amarga, como si el objeto hubiera decidido abrirse no por su esfuerzo, sino porque ya no tenía sentido seguir guardando lo que estaba a punto de ser revelado. El sudor le caía por las sienes, mezclándose con el polvo del sótano, mientras extendía los dedos hacia la abertura, con un temor que superaba por mucho a su codicia inicial. Dentro de la caja no brillaba el oro de las minas, ni se amontonaban las monedas de plata que Renato esperaba encontrar para salvarse de la bancarrota que lo acechaba. Lo que sus ojos descubrieron, bajo la luz vacilante de la lámpara de aceite,
fue un fajo de documentos envueltos en una tela de lino blanco, perfectamente conservados a pesar de la humedad del sótano. Con manos temblorosas, desató el nudo y extendió el primer papel, sintiendo cómo el frío del sótano se intensificaba hasta volver sus nudillos blancos. Era la fe de propiedad original de la tierra, un documento que invalidaba cualquier cesión posterior realizada bajo engaño o coacción, firmado no solo por don Casimiro, sino por una autoridad que Renato pensaba haber sobornado meses atrás en la capital. La arquitectura de la casa pareció reaccionar al descubrimiento, con las vigas de madera emitiendo crujidos que sonaban como risas ahogadas en la oscuridad de los pisos superiores. Leticia y Graciela bajaron al sótano, atraídas por el silencio antinatural de su hermano, encontrándolo arrodillado frente a la caja abierta con una expresión de derrota que no supieron interpretar al principio. Al ver los papeles esparcidos sobre el suelo de piedra, Leticia sintió que el mundo se le escapaba bajo los pies, comprendiendo que la seguridad que creían haber comprado con la traición era tan volátil como el polvo que flotaba en el aire. La realidad de su situación se les impuso con la fuerza de un derrumbe. No eran dueños de nada, solo ocupantes ilegales de una historia que nunca les perteneció realmente. Renato intentó destruir los documentos, acercándolos a la llama de la lámpara en un acto de desesperación final, pero el papel parecía resistirse al fuego, chamuscándose apenas por los bordes sin llegar a arder del todo. Era como si la voluntad de su padre estuviera imbuida en la celulosa, protegiendo la verdad contra el último intento de manipulación de un hijo que ya no tenía honor que perder. Las hermanas lo miraban con horror, dándose cuenta de que la ruina no era solo financiera, sino legal y pública. El secreto de la caja no era una herencia de riqueza, sino una trampa de justicia divina que los dejaba expuestos ante la ley de los hombres y la ley de la tierra. La traición había completado su círculo, volviéndose contra quienes la engendraron con una precisión quirúrgica y despiadada. Candelaria, desde el umbral del jacal de Tiburcia, observó cómo una estrella fugaz cruzaba el cielo negro de Zacatecas, marcando el fin de una jornada y el inicio de un nuevo orden. Guardó la pequeña llave en su escapulario, sabiendo que el objeto ya había cumplido su propósito sin necesidad de ser introducido en ninguna cerradura física por su propia mano. La conexión entre ella y su hogar seguía intacta, un hilo invisible que le decía que las paredes de piedra ya estaban expulsando a los traidores con la misma fuerza con la que la tierra rechaza la semilla que no ha sido plantada con amor. Se retiró a descansar con una paz que sus hijos nunca conocerían, mientras el eco de la justicia empezaba a resonar con fuerza en cada rincón de la sierra. La mirada de Renato se clavó en el sello de la corona y la firma del antiguo registrador, sintiendo que el papel le quemaba las yemas de los dedos más que cualquier rescoldo del fogón. Aquella fe de propiedad original no era solo un documento, era el acta de defunción de sus ambiciones y el recordatorio de que su padre siempre estuvo un paso por delante de su codicia. El silencio en el sótano se volvió tan denso que parecía una presencia física, una sombra que le apretaba la garganta y le impedía articular palabra frente a sus hermanas. Leticia y Graciela lo observaban con una mezcla de horror y desprecio, dándose cuenta de que la red de mentiras que habían tejido se estaba deshilachando ante la evidencia irrefutable de una verdad que no conocía de sobornos. La casona, con su peso de piedra y cal, parecía ahora una tumba de la que no podían escapar. Leticia se llevó las manos a la cara, sintiendo que la seda de sus mangas le irritaba la piel, un contacto que antes era motivo de orgullo y que ahora le recordaba la precariedad de su estatus. Su mente viajó rápidamente hacia las deudas que la esperaban en la capital, hacia los acreedores que no tendrían piedad una vez que la noticia de su desahucio se extendiera por los salones que ella solía frecuentar. La humillación no era algo abstracto, sino un frío que le recorría la espina dorsal y le nublaba la vista, haciéndole comprender que la expulsión de su madre había sido el primer paso hacia su propia perdición. El lujo que la rodeaba se sentía ahora como un escenario de teatro barato, una fachada que estaba a punto de derrumbarse bajo el peso de la ley y el juicio implacable de la sierra zacatecana.
Graciela permanecía inmóvil junto a la escalera de piedra, observando cómo su hermano intentaba en vano ocultar los documentos tras su espalda, un gesto infantil y desesperado que solo aumentaba su sentimiento de desprotección. Ella había sido la que más insistió en la necesidad de modernizar la casa, de borrar el rastro de la vejez de Candelaria, y ahora se encontraba prisionera en una estructura que parecía conocer todos sus pecados. El aire en el sótano olía a hierro y a miedo, una combinación que le revolvía el estómago y le hacía desear estar en cualquier otro lugar, lejos de la mirada acusadora de los retratos de sus antepasados. La joven se dio cuenta de que el verdadero tesoro de sus padres nunca fue algo que se pudiera gastar, sino la integridad que ella y sus hermanos habían arrojado por la ventana en nombre de una elegancia vacía. Afuera, bajo la luz mortecina de una tarde que se negaba a despejar, los habitantes del pueblo observaban la casona con una mezcla de curiosidad y rechazo absoluto, comentando en voz baja sobre la extraña quietud que reinaba en la propiedad. Nadie se acercaba a ofrecer ayuda, ni siquiera los arrieros que solían detenerse a beber agua en el pozo de la entrada. Para ellos, los hijos de Candelaria habían dejado de existir en el mapa de la decencia humana. El aislamiento era una muralla invisible pero infranqueable, un castigo que la comunidad imponía a quienes habían roto el pacto sagrado de la piedad filial en una tierra donde la familia lo era todo. Cada ventana cerrada y cada puerta atrancada en el valle de Zacatecas era un voto de silencio contra la injusticia que se había cometido 3 meses atrás, un juicio silencioso que pesaba más que cualquier sentencia judicial. Renato intentó recuperar el control de sus nervios, ordenando a sus hermanas que subieran al salón y guardaran absoluto silencio sobre lo que habían visto en la caja de hierro fundido. Su voz, antes firme y autoritaria, ahora sonaba quebradiza, como una rama seca a punto de ceder bajo el peso de la nieve, revelando la debilidad de un hombre que se sabe acorralado por sus propios actos. Subió los peldaños de piedra con un esfuerzo que le hacía palpitar las sienes, sintiendo que cada paso lo alejaba un poco más de la seguridad de su antigua vida y lo acercaba a la oscuridad de un calabozo. Su reloj de oro, ese símbolo de éxito que tanto ostentaba, parecía ahora una cadena que le recordaba que su tiempo de impunidad se estaba agotando rápidamente entre los muros de aquella casona que ya no lo reconocía como dueño. En el jacal de Tiburcia, Candelaria lavaba su cara con agua fresca de una jofaina de barro, sintiendo el contacto renovador del líquido sobre su piel ajada y cansada por los años de sacrificio. No había espejos en aquel refugio humilde, pero ella no necesitaba ver su reflejo para saber que su dignidad permanecía intacta, a pesar de los andrajos que vestía y del abandono de sus hijos. La curandera la observaba desde el fogón, asintiendo con la cabeza como si compartiera un secreto que solo las mujeres de la sierra podían entender, que la paciencia es la forma más poderosa de la justicia. Allí, entre el olor a humo y a hierbas silvestres, la anciana encontraba una paz que sus descendientes no podrían comprar ni con todo el oro de las minas de la región, una tranquilidad que nacía de la certeza de haber actuado siempre conforme a su conciencia. El gran salón de la casona se llenó de un silencio hostil, una ausencia de sonido que obligaba a los hermanos a enfrentarse a sus propios pensamientos sin la distracción del ruido cotidiano de la servidumbre. Leticia caminaba de un lado a otro, rozando con sus dedos las superficies de los muebles de caoba, sintiendo que la madera se sentía áspera y extrañamente caliente al tacto. No había consuelo en la propiedad, ni refugio en las habitaciones que alguna vez fueron sagradas. Todo en la casa parecía estar sudando un resentimiento antiguo que se pegaba a sus ropas y les dificultaba la respiración. La traición había dejado una mancha invisible pero persistente en el aire, un rastro de desolación que ninguna limpieza profunda podría eliminar jamás de los rincones donde Candelaria solía rezar sus novenas y cuidar de los enfermos. De repente, el sonido de unos cascos de caballo sobre la grava del camino rompió la pesadez del ambiente, alertando a los hermanos sobre la llegada de un visitante inesperado en medio de la tormenta que amenazaba con estallar. Renato se asomó a la ventana con el corazón martilleándole el pecho.
viendo la silueta de un hombre montado en un animal oscuro que se detenía frente a la verja principal con una autoridad que no admitía réplicas. No era un vecino del pueblo ni un acreedor de la capital, sino alguien que traía consigo el peso de una notificación oficial, un mensajero del destino que venía a cobrar las deudas que no se pagan con dinero. Los tres hijos se miraron entre sí, sintiendo que el aire se volvía frío de repente, una señal inequívoca de que el tiempo de las explicaciones había terminado para dar paso al tiempo de las consecuencias. El mensajero bajó del caballo con movimientos lentos y precisos, ignorando la lluvia fina que empezaba a humedecer su capa de cuero y la seriedad de su rostro que reflejaba una misión que no conocía de piedad. Renato sintió un espasmo en el estómago, una náusea física que lo obligó a apoyarse en el marco de la puerta para no caer frente a sus hermanas, quienes lo observaban con una angustia creciente. El hombre sacó un sobre sellado de su morral, un objeto pequeño que en ese momento parecía pesar más que la misma casona de piedra, y lo sostuvo en alto como si fuera una sentencia irrevocable. La injusticia cometida contra doña Candelaria había llegado a oídos que Renato pensaba que estaban sordos, y la respuesta del mundo exterior se manifestaba ahora en ese papel blanco que brillaba bajo la luz grisácea de la tarde zacatecana. Al abrir la puerta, Renato fue recibido por una ráfaga de viento gélido que hizo bailar las llamas de las velas y le trajo el aroma de la tierra mojada, un perfume que en ese instante le pareció el olor de su propia condena. El visitante no pronunció palabra alguna, limitándose a entregar el sobre y a mirar al hombre de traje con un desprecio que no necesitaba de adjetivos para ser entendido con toda su crudeza. Leticia y Graciela permanecían en la penumbra del pasillo, viendo cómo su hermano recibía el documento con manos temblorosas, dándose cuenta de que la trampa que habían tendido a su madre se había cerrado finalmente sobre sus propios cuellos. La casona de los patriarcas, silenciosa y majestuosa, se preparaba para ser testigo del último acto de una tragedia que la Sierra de Zacatecas recordaría durante generaciones como el triunfo de la justicia sobre la sangre traidora. Renato rompió el sobre con una torpeza que delataba el naufragio de su compostura. La carta, escrita con la caligrafía gélida y precisa de un juzgado de distrito, no hablaba de deudas negociables, sino de un proceso criminal por falsificación y fraude procesal. El nombre de su padre, don Casimiro, aparecía mencionado no como un ancestro protector, sino como la fuente de una legitimidad que Renato había intentado profanar con su pluma mentirosa. Mientras leía, el joven sintió que el suelo de madera, aquel que tanto se esforzó por reclamar como propio, se volvía tan inestable como el lodo de las minas tras la tormenta. Sus manos, antes firmes para el engaño, temblaban ahora con una intensidad que hacía que el papel emitiera un crujido seco, un sonido que marcaba el inicio del fin de su breve reinado de soberbia. Leticia observaba a su hermano desde la penumbra del pasillo, viendo cómo la palidez devoraba su rostro hasta dejarlo como una máscara de yeso agrietada. La seguridad que le daban sus vestidos de seda y sus joyas robadas se evaporó en un instante, dejándola con una sensación de desnudez moral que no podía cubrir con ninguna tela costosa. Se aferró al marco de la puerta, sintiendo que el frío de la casona se filtraba por sus poros como una aguja de hielo que buscaba el centro de su pecho. La traición, que antes le pareció un camino necesario hacia la libertad, ahora se presentaba como una celda sin barrotes donde el aroma de la lluvia y el polvo le recordaban su inminente miseria. Por primera vez en su vida adulta, comprendió que el apellido que tanto ostentaba ya no era un escudo, sino una marca de deshonra pública. Graciela, por su parte, se dejó caer en una de las sillas de caoba del comedor, sintiendo que el mueble, antes símbolo de su poder, ahora era una carga muerta. Sus ojos vagaban por las molduras del techo, esas que había planeado pintar de dorado para impresionar a las visitas de la capital que nunca llegarían. El silencio de la casa, interrumpido solo por el goteo constante de una filtración en el sótano, se volvió insoportable, como si las paredes estuvieran susurrando los detalles de su propia caída.
La joven se percató de que los objetos que tanto deseaba poseer ya no tenían valor sin la paz que su madre solía otorgar a cada rincón del hogar. La ambición le había dejado un sabor a ceniza en la lengua, un amargor que ninguna comida costosa podría mitigar en los días de oscuridad que se avecinaban. Afuera de la propiedad, el mensajero judicial se alejaba sin mirar atrás, dejando tras de sí un vacío que el pueblo de Zacatecas llenó con una vigilancia silenciosa y punzante. Los pocos trabajadores que aún permanecían en las cercanías del jardín comenzaron a recoger sus herramientas de forma mecánica, evitando cualquier contacto visual con las ventanas de la casona. El rumor de la notificación legal se extendió por el valle con la rapidez de un incendio en pasto seco, cerrando las últimas puertas que aún permanecían entreabiertas para los hijos de doña Candelaria. La exclusión social ya no era solo una sospecha, sino una realidad palpable que se manifestaba en el retiro de los servicios y en el aislamiento absoluto de una familia que había decidido devorarse a sí misma por un puñado de monedas de plata. Renato intentó caminar hacia la chimenea con la intención de quemar el documento judicial, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuviera caminando a través de un pantano de culpas invisibles. Cada paso era una lucha contra una fatiga que no nacía del esfuerzo físico, sino del colapso de su voluntad frente a una consecuencia que ya no podía evitar con discursos arrogantes. El aire en el salón principal se sentía cargado de ozono y de un presentimiento oscuro que hacía que el vello de sus brazos se erizara de forma constante. Se detuvo frente al fuego, mirando las llamas con una mirada vacía, mientras el papel en su mano se humedecía con el sudor de sus palmas. La decisión de destruir la prueba le pareció de repente un acto fútil, pues la verdad ya estaba sembrada en el viento de la sierra. En un rincón de la cocina, Leticia comenzó a guardar las cucharas de plata en un estuche de terciopelo, moviendo las manos con una rapidez mecánica que buscaba ocultar su desesperación. El sonido metálico de los cubiertos chocando entre sí era lo único que llenaba el espacio, un rítmico recordatorio de la banalidad de sus preocupaciones en medio del desastre legal que los rodeaba. No había propósito en su acción, solo la necesidad de aferrarse a algo tangible mientras su mundo se deshacía en sombras y notificaciones judiciales. Se detuvo un momento, sosteniendo un pequeño tenedor de postre entre los dedos, y notó cómo el brillo del metal reflejaba su propio rostro cansado y envejecido por el miedo. El objeto, que antes representaba el refinamiento, ahora parecía un resto arqueológico de una vida que ya no le pertenecía. El abandono de los pocos mozos que quedaban en la casa ocurrió sin previo aviso, una huida silenciosa que dejó a los hermanos solos en la inmensidad de la casona de piedra. No hubo reclamos de salarios ni despedidas formales. Simplemente, el calor humano desapareció de las habitaciones, dejando solo el eco de las corrientes de aire y el crujir de las vigas que parecían ceder bajo el peso del desprecio. Renato recorrió los pasillos vacíos, sintiendo que la estructura lo vigilaba con 1000 ojos ocultos tras las grietas de la cal. La casa, privada de su verdadera dueña y de quienes la servían con respeto, se transformaba en un laberinto de soledad donde cada sombra parecía una acusación directa contra su ingratitud. La opulencia se había convertido en un desierto de lujo inútil, donde el agua y el pan empezaban a escasear. Graciela regresó al sótano, impulsada por una curiosidad mórbida de ver nuevamente la caja de hierro fundido que había iniciado su desgracia final. La estancia estaba ahora sumida en una oscuridad casi total, rota solo por el débil resplandor que bajaba por la escalera, lo que le confería al lugar un aspecto de santuario profanado. La joven se sentó en el último escalón, mirando la mancha en forma de cruz en el suelo, y sintió un frío que no pertenecía al clima de Zacatecas, sino a un juicio ancestral que emanaba de la tierra misma. Por primera vez, se preguntó dónde estaría su madre y si el perdón era una posibilidad en un corazón que ellos habían intentado romper con tanta eficiencia legal. La respuesta que le devolvió el silencio del sótano fue una ráfaga de aire helado que le cortó el aliento. Renato finalmente soltó la carta sobre la mesa de despacho, renunciando al intento de destruirla, y se hundió en el sillón de cuero que perteneció a su padre.
La realidad de su fraude, ahora expuesta ante la autoridad del distrito, le robaba la capacidad de imaginar una salida airosa o un nuevo engaño que le permitiera conservar la propiedad. Miró el reloj de oro en su muñeca, viendo cómo el segundero avanzaba con una indiferencia cruel, marcando el tiempo que le quedaba antes de que el comisario regresara con hombres armados. El hombre que se creía arquitecto de su propio destino se encontraba ahora atrapado en los cimientos de una mentira que él mismo había ayudado a levantar, sintiendo el peso de la piedra caliza como si estuviera sobre sus propios hombros cansados. En el jacal de la cañada, Candelaria se puso de pie con una lentitud que denotaba la gravedad de una decisión largamente madurada en el silencio de su exilio. Tiburcia le acercó su rebozo oscuro, envolviendo sus hombros con la misma reverencia con la que se cubre un altar sagrado antes de una ceremonia importante. La anciana no necesitaba que nadie le explicara el contenido del sobre judicial que acababa de llegar a la casona. Ella podía sentir en su propia sangre el alivio de una deuda que empezaba a cancelarse. Miró hacia la cima de la montaña, donde la silueta de su antiguo hogar se recortaba contra los relámpagos, y dio el primer paso hacia el camino de grava. La tormenta estaba en su punto máximo, pero su corazón latía con la calma de quien sabe que la verdad ya no puede ser contenida. El estruendo de los cascos de los caballos del destacamento de policía se mezcló con el rugido de los truenos, anunciando que la justicia de los hombres finalmente había alcanzado las puertas de la casona. El comisario, un hombre de rostro curtido por el sol de Zacatecas y ojos que habían visto demasiadas bajezas humanas, desmontó con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. No venía solo. Lo acompañaba un secretario del juzgado y dos guardias armados, cuyas siluetas se recortaban contra el cielo eléctrico como jueces implacables de una moral olvidada. Renato, observando desde la ventana superior, sintió que el aire se volvía de plomo, comprendiendo que el tiempo de las artimañas legales y los sobornos bajo la mesa había llegado a su fin absoluto bajo la lluvia torrencial. Dentro del salón, Renato intentó un último acto de desesperación, arrojando los documentos que había extraído de la caja de hierro hacia el fuego de la chimenea, pero el destino parecía tener otros planes. La humedad de la tormenta se había filtrado por el tiro de la casa, y las llamas, apenas un rescoldo moribundo, solo lograron chamuscar las esquinas del papel antes de que un golpe violento en la puerta principal hiciera que el hombre retrocediera con el rostro desencajado. El secretario del juzgado entró con un paso que no conocía la duda, extendiendo una orden de aprehensión y desalojo inmediato por los delitos de fraude, falsificación y despojo agravado. La habitación, antes símbolo de un poder robado, se transformó en una jaula de piedra donde cada sombra parecía una acusación directa y cada susurro del viento una sentencia. Leticia, en un arranque de banalidad desesperada, intentó ocultar las joyas de su madre dentro del forro de su abrigo de piel, moviendo sus dedos con una rapidez frenética que rayaba en la locura. Sus ojos vagaban por la estancia buscando una salida que no existía, mientras el sonido de las botas de los guardias sobre el suelo de madera resonaba como un tambor de guerra en sus oídos. El brillo del oro y la plata, que antes le daba una seguridad ficticia, ahora se sentía como un peso muerto que delataba su propia miseria moral ante los ojos de la ley. Se detuvo en seco al ver su reflejo en el gran espejo de la entrada. Su rostro, antes altivo y cuidado, lucía ahora como el de una extraña consumida por una ambición que no le dejó nada más que cenizas y desprecio. En las afueras de la propiedad, una pequeña multitud de habitantes del pueblo se había congregado a pesar de la tormenta, permaneciendo en un silencio sepulcral que resultaba más hiriente que cualquier insulto. Los mineros y las mujeres del mercado observaban con los brazos cruzados, sus rostros iluminados intermitentemente por los relámpagos, esperando el momento en que la justicia devolviera el equilibrio a la sierra. No había odio en sus miradas, sino una indiferencia gélida, la decisión colectiva de borrar de su memoria a quienes habían traicionado la sangre que los alimentó. El aislamiento social se había completado,
y para el pueblo de Zacatecas, los hijos de doña Candelaria ya eran solo sombras errantes en una tierra que no admite la ingratitud como moneda de cambio entre sus hombres. El comisario comenzó a leer la orden judicial con una voz profunda que llenaba cada rincón del salón, detallando cómo la investigación en la capital había revelado la red de mentiras tejida por Renato para despojar a su madre. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la reputación de los hermanos, exponiendo no solo el fraude inmobiliario, sino también las deudas criminales que Renato había ocultado incluso a sus propias hermanas. Leticia y Graciela escuchaban con horror, dándose cuenta de que el hermano al que ayudaron a traicionar a su madre también las había traicionado a ellas, llevándolas a la ruina bajo la promesa de una riqueza que nunca existió. La unidad de los traidores se rompió definitivamente allí mismo, bajo la luz mortecina de las velas que se extinguían una a una. Renato sintió que el pecho se le oprimía con una fuerza insoportable, un dolor agudo que le recorría el brazo izquierdo y le dificultaba mantener el equilibrio frente al comisario. El sudor frío le empapaba la camisa de seda y su visión empezó a nublarse, viendo cómo las paredes de la casona parecían cerrarse sobre él, como si la estructura misma estuviera cobrando vida para expulsarlo. Sus piernas, antes firmes y seguras, temblaban de forma incontrolable, obligándolo a apoyarse en el escritorio de su padre para no colapsar frente a la mirada de desprecio de los guardias. El cuerpo, ese templo de vanidad que tanto había cuidado con trajes costosos, le estaba cobrando ahora el precio de 3 meses de estrés, culpa y una ambición que le había podrido el alma desde adentro hacia afuera. Graciela, sumida en una mudez absoluta, se limitaba a observar cómo los guardias comenzaban a marcar los muebles de la casa como bienes confiscados para cubrir las deudas de Renato. Cada etiqueta roja colocada sobre la caoba y el terciopelo era un recordatorio de que su vida de lujos en la capital se había esfumado como la niebla de la sierra al amanecer. No tenía fuerzas para protestar ni lágrimas para llorar. El vacío que sentía en su interior era tan vasto que ni siquiera la ira encontraba un lugar donde sostenerse. Se dio cuenta de que, en su ceguera de juventud y arrogancia, había cambiado el amor incondicional de una madre por una escenografía de cartón piedra que ahora el viento de la justicia estaba derribando sin el menor esfuerzo. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió lentamente y la figura de doña Candelaria apareció bajo el umbral, envuelta en su rebozo oscuro y calada hasta los huesos por la lluvia, pero con una dignidad que hacía que todos los presentes guardaran silencio. No traía guardias ni abogados, solo la llave pequeña colgada al cuello y la autoridad de quien ha perdonado pero no ha olvidado la verdad. La anciana caminó con un paso lento, pero decidido a través de la habitación, ignorando la opulencia que sus hijos habían intentado reclamar y dirigiéndose directamente hacia el centro del salón. Su presencia transformó la atmósfera de inmediato. La tensión del desalojo judicial se convirtió en un acto de redención silenciosa, donde la verdadera dueña regresaba a reclamar no solo su techo, sino su lugar en el mundo. Los hijos se quedaron paralizados al verla, como si hubieran visto a un fantasma regresando de entre los muertos para reclamar una deuda de sangre que ya no podían pagar. Renato intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se le atascaron en la garganta, ahogadas por el peso de su propia vergüenza y el colapso físico que lo mantenía aferrado al escritorio. Candelaria no les dedicó una palabra de odio ni un gesto de triunfo. Simplemente los miró con una tristeza infinita, reconociendo en sus rostros las huellas de la codicia que los había transformado en extraños ante sus ojos. En ese silencio de madre, los hermanos comprendieron que el verdadero castigo no era la cárcel ni la pobreza, sino saber que habían perdido para siempre el refugio que solo ella sabía construir con sus manos. El comisario, con un gesto de respeto, le hizo una inclinación de cabeza a la anciana y ordenó a los guardias que escoltaran a los hijos fuera de la propiedad para el traslado al juzgado de distrito. Los 3 hermanos, con sus trajes ahora arrugados y sus rostros marcados por la derrota, fueron llevados hacia la salida bajo la mirada implacable de los vecinos que esperaban en la verja. Al cruzar el umbral hacia la tormenta,
Leticia tropezó en el mismo escalón donde meses atrás había empujado a su madre, sintiendo el frío del barro en sus manos y la mirada de reproche de todo un pueblo. La casona quedó finalmente en silencio, recuperando su aliento bajo el cuidado de la única mujer que la amó por lo que representaba y no por lo que valía en el mercado de la traición. El silencio que se instaló en la casona tras la partida del destacamento no era el vacío de la soledad, sino la quietud de un cuerpo que finalmente expulsa un veneno que lo estaba consumiendo desde las entrañas. Doña Candelaria caminó por el gran salón, escuchando cómo el crujir de las maderas parecía un saludo de bienvenida de viejos amigos que regresan después de un largo viaje por la oscuridad. Se sentó en su silla de mimbre, aquella que Renato había intentado tirar al fuego, y sintió el respaldo contra su espalda como un abrazo que la tierra le devolvía por su lealtad inquebrantable. Las nubes de la sierra empezaron a abrirse, dejando que los últimos rayos de sol bañaran los muebles de caoba con una luz dorada que no sabía de hipotecas ni de deudas, sino de la simple y profunda paz de lo que es justo. En la celda húmeda de la jefatura de distrito, Renato se despojó del saco de su traje de seda, que ahora lucía manchado por el lodo y el sudor de su propia derrota moral. El reloj de oro, aquel símbolo de su arrogancia, le fue retirado por un guardia de manos callosas, dejándole solo el tic-tac imaginario de una vida que se le escapaba entre los dedos. Sus hermanas, Leticia y Graciela, permanecían en un rincón de la estancia común, con los vestidos desgarrados y el espíritu roto por la comprensión de que su ambición las había dejado más huérfanas que la muerte de su padre. Ya no había salones en la capital, ni banquetes de lujo esperándolas. Solo quedaba el frío del cemento y el eco de sus propias voces recriminándose una traición que el tiempo no se encargaría de borrar. La vida en la sierra de Zacatecas retomó su pulso lento y constante, con el murmullo de los manantiales y el susurro de los pinos volviendo a ser los protagonistas de la jornada. Candelaria dedicó sus mañanas a reconstruir el jardín que sus hijas habían intentado profanar, sembrando con sus propias manos las semillas de lavanda y ruda que Tiburcia le había regalado como símbolo de su regreso. No había en sus gestos rastro de amargura, sino la serenidad de quien ha visto el fondo del abismo y ha decidido que la luz es la única herencia que vale la pena conservar. Los vecinos, que antes se apartaban al ver el carruaje de los hijos, ahora se detenían en la verja para ofrecerle una palabra amable o un cesto de frutas, reconstruyendo el tejido social que la codicia había intentado desgarrar. Una tarde de octubre, mientras el viento soplaba con una suavidad que olía a cosecha, Candelaria encontró una pequeña caja de madera oculta tras el retrato de don Casimiro que los guardias no habían llegado a tocar. Al abrirla, no halló monedas de oro ni joyas preciosas, sino una serie de cartas que su marido le había escrito durante sus viajes a las minas, palabras cargadas de un amor sencillo que los hijos nunca llegaron a comprender. Aquellas hojas de papel eran el verdadero tesoro de la familia, el testimonio de una vida construida sobre la confianza y el esfuerzo compartido que ningún abogado podía embargar ni ningún traidor podía reclamar como propio. La anciana leyó cada línea con una sonrisa, sintiendo que la presencia de su compañero llenaba nuevamente las habitaciones con un calor que no necesitaba de chimeneas encendidas. Renato fue sentenciado a varios años de trabajos forzados en las mismas minas que él pretendía explotar con su soberbia, aprendiendo finalmente el valor del sudor y la dureza de la piedra que su padre tanto respetó. Sus manos, antes suaves y cuidadas con ungüentos costosos, se llenaron de callos y cicatrices, marcas físicas de una redención que llegaba tarde, pero con una fuerza pedagógica implacable. Desde el fondo de la tierra, miraba hacia la luz que se filtraba por el túnel y recordaba el rostro de su madre, dándose cuenta de que la mayor fortuna que tuvo la había despreciado por un espejismo de poder capitalino. Sus hermanas terminaron trabajando en un convento de la capital, lavando suelos y sirviendo a los pobres, encontrando en la humildad el único camino para acallar el ruido de su antigua vanidad. La casona de cal y canto volvió a ser un faro de hospitalidad para los viajeros y para los necesitados de la región,
recuperando el espíritu de generosidad que los patriarcas habían sembrado durante 50 años de convivencia. Doña Candelaria abrió las puertas de la cocina para que el aroma del café y el pan recién horneado inundara el camino de grava, borrando para siempre el olor a encierro y a miedo que la traición de sus hijos había dejado en el ambiente. La anciana comprendió que el secreto no era la llave ni la fe de propiedad, sino la capacidad de mantenerse firme en la verdad cuando todo lo demás parece desmoronarse bajo el peso de la injusticia humana. Su fuerza no nacía del odio hacia quienes la expulsaron, sino del amor profundo hacia la tierra que la vio nacer y que finalmente la reclamó como su única y legítima dueña. El paso de las estaciones trajo consigo una calma que se asentó en los huesos de Candelaria como un bálsamo reconfortante, permitiéndole envejecer con la gracia de los árboles milenarios de la sierra. A veces, al caer la tarde, se sentaba en el umbral a observar cómo las nubes jugaban con los picos de las montañas, recordando con una punzada de tristeza a los niños que alguna vez jugaron en ese mismo patio. No les deseaba mal, pero sabía que el perdón no significaba ignorar las consecuencias de sus actos y que cada uno debía cargar con el peso de su propia conciencia en el largo camino de la existencia. La soledad no le pesaba, porque en cada rincón de la casa sentía el palpitar de una vida que había recobrado su sentido y su propósito original. Tiburcia la visitaba con frecuencia, compartiendo infusiones y silencios que decían más que 1000 discursos sobre la naturaleza del destino y la fragilidad del corazón de los hombres. Entre las dos mujeres se había forjado un vínculo que trascendía la amistad, una hermandad nacida en la adversidad que las mantenía conectadas con los misterios de la sierra y la sabiduría de los antiguos. La curandera le recordaba siempre que la justicia divina tiene sus propios tiempos, y que lo que parece una derrota a menudo es solo la preparación para una victoria mucho más profunda y duradera. Candelaria asentía, sabiendo que su regreso a la casona no era solo un triunfo legal, sino la restauración de un orden sagrado que sus hijos nunca debieron haber intentado romper. El brillo del sol sobre las montañas de Zacatecas se convirtió en la verdadera moneda que la anciana atesoraba cada día, una riqueza que no se podía robar ni se podía perder en los despachos de los notarios. Al final de su vida, Candelaria no recordaría los meses de despojo ni el frío del jacal, sino la satisfacción de haber protegido el legado de Casimiro para las generaciones que supieran valorar la tierra con respeto. Su historia se convirtió en una leyenda local, contada por los arrieros y las mujeres del mercado como un recordatorio de que la sangre no siempre obliga a la lealtad, pero que la verdad siempre encuentra el camino de regreso al hogar. La casona permanecía allí, sólida y majestuosa, como un monumento a la dignidad de una mujer que supo esperar su momento con la paciencia de las piedras. Cuando el sol terminó de ocultarse tras el horizonte, dejando un rastro de colores púrpura y naranja en el cielo de 1892, Candelaria cerró los ojos y suspiró con una paz que ya nada podría perturbar. El ciclo se había cerrado. Las deudas estaban pagadas y el secreto de la caja de hierro fundido ya no era una carga, sino una lección de vida que permanecería grabada en los cimientos de la propiedad. La anciana se retiró a su alcoba, la misma donde vio partir a su marido y donde ella misma esperaba el momento de reunirse con él, sabiendo que su paso por el mundo había dejado una huella de justicia y valor. En el silencio de la noche zacatecana, solo se escuchaba el latir rítmico de la tierra, un sonido antiguo que confirmaba que la casa, finalmente, descansaba en las manos correctas. ¿Y tú? ¿Crees que el perdón de una madre tiene límites o hay traiciones que ni el tiempo puede curar? Cuéntanos en los comentarios.